ex soldado solitaria, salva a un paracaidista. No sabía que era millonario. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol brillaba intensamente sobre Amatitán cuando Lupita Ramírez bajó del autobús con su desgastada mochila militar. A sus 35 años, cargaba más que solo sus pertenencias. Cada cicatriz invisible en su alma pesaba tanto como las medallas que guardaba en la caja de recuerdos, que juró nunca más abrir. Después de 15 años sirviendo en el ejército mexicano, especializada en operaciones de rescate en zonas de conflicto, decidió que era hora de encontrar un refugio lejos de los recuerdos que la atormentaban todas las noches. Eligió Amatitán por casualidad, o tal vez no fuera casualidad. Algo la atraía hacia ese pequeño pueblo en Jalisco. Tal vez era la aparente tranquilidad o la distancia adecuada de las grandes ciudades. Jamás admitiría que el hecho de que Amatitán fuera conocida como la capital nacional del paracaidismo había influido en su decisión. Después de todo, estaba huyendo de todo lo que pudiera reconectar su presente con su pasado militar. La pequeña casa alquilada en la periferia del pueblo era modesta, pero suficiente para quien había aprendido a vivir con lo mínimo. Paredes blancas, un pequeño patio, vecinos lo bastante distantes para permitir la soledad que tanto deseaba. En los primeros días, Lupita mantuvo su rutina milimétricamente calculada. Se despertaba a las 5 de la mañana, corría 10 kilómetros, preparaba un café simple y pasaba el resto del día organizando la casa, evitando al máximo cualquier contacto social. Doña Consuelo, su vecina de 70 años, fue la primera en romper su barrera de aislamiento. Con un pan de elote aún caliente en las manos, llamó a su puerta una mañana de domingo. «Muchacha, no es bueno pasar tanto tiempo sola. Vine a darte la bienvenida». Lupita aceptó el pan con una sonrisa contenida, pero no invitó a la señora a entrar. Aún así, doña Consuelo siguió apareciendo, a veces con pan de queso, otras veces solo para un buenos días. La cálida persistencia de la anciana comenzó, imperceptiblemente, a romper el hielo que Lupita cultivaba a su alrededor. Para mantenerse, consiguió un trabajo como instructora en el gimnasio local. No necesitaba hablar sobre su pasado. Su cuerpo definido y la postura impecable hablaban por sí mismos. Los alumnos respetaban su seriedad y ella apreciaba el hecho de que nadie hiciera preguntas personales. Por la noche, cuando el silencio se volvía ensordecedor, sus pesadillas cobraban vida. Destellos de operaciones arriesgadas, el ruido de explosiones distantes, gritos de compañeros heridos. No eran las operaciones en sí las que la traumatizaban. Era la impotencia ante el sufrimiento ajeno, la culpa por no poder salvar a todos, las decisiones difíciles que tuvo que tomar. Un recuerdo en particular la perseguía con más intensidad. La operación en Piedras Negras, en la frontera con Guatemala. El sargento Hernández, su mentor, le había confiado el mando de un rescate delicado. Todo se salió de control cuando... Lupita sacudió la cabeza, como si el movimiento físico pudiera alejar los recuerdos. Se prometió a sí misma que no revisitaría aquel día. Era por eso que estaba allí, para dejar el pasado enterrado. Poco a poco, casi contra su voluntad, comenzó a conocer el pueblo. En las mañanas de sábado, se permitía tomar café en la panadería de don Antonio, donde observaba silenciosamente la vida de los habitantes locales. Veía familias reunidas, parejas de la mano, niños corriendo despreocupados. Era como ver una película sobre una realidad que no le pertenecía. Cierta mañana, mientras corría por el parque municipal, notó un movimiento inusual en el Centro Nacional de Paracaidismo. Varios autos estacionados, gente agitada, equipos siendo preparados. Algo grande estaba por suceder. Lupita aceleró el paso, decidida a evitar cualquier proximidad con aquel mundo que tanto le recordaba a su antigua vida. Pero el destino tiene formas curiosas de actuar. En el camino de regreso a casa, se cruzó con un grupo de hombres que cargaban equipos de paracaidismo. Uno de ellos, alto y de porte atlético, con una sonrisa confiada que parecía no conocer el fracaso, se detuvo al verla. «Buenos días»,
«Eres nueva por aquí, ¿verdad?», preguntó él, con una familiaridad que la incomodó. «Sí», respondió, secamente, preparándose para seguir su camino. «Diego Montero», extendió la mano. «Estamos organizando un evento benéfico de paracaidismo este fin de semana. Deberías venir». Lupita estrechó brevemente su mano, notando los callos característicos de quien practica deportes de aventura. «Gracias por la invitación, pero no es lo mío». «¿Estás segura? Tienes pinta de quien no teme a las alturas», insistió él, con una mirada penetrante que parecía ver más allá de la fachada que ella había construido. «Temo a otras cosas», respondió. Enigmáticamente, alejándose antes de que él pudiera continuar la conversación. Durante el resto de la semana, Lupita intentó ignorar los carteles esparcidos por el pueblo, anunciando el Gran Salto Solidario, evento que recaudaría fondos para el hospital infantil de la región. La imagen de Diego Montero sonreía desde cada cartel, junto con otros paracaidistas famosos que participarían en la exhibición. El viernes, doña Consuelo apareció en su puerta con una invitación imposible de rechazar. «Hija, necesito que me acompañes mañana. Mi nietecito Pablito está fascinado con esos paracaidistas, pero mis rodillas ya no aguantan estar de pie mucho tiempo. Necesito a alguien fuerte como tú para ayudar». Lupita intentó encontrar una excusa, pero la mirada esperanzada de la anciana rompió sus defensas. «Está bien, doña Consuelo. ¿A qué hora quiere ir?». El sábado, a regañadientes, Lupita se vio rodeada por cientos de personas animadas, todas mirando al cielo expectantes. Pablito, un niño de 8 años con ojos curiosos, sostenía su mano, con confianza, haciendo preguntas interminables sobre aviones y paracaídas. «¿Ya has saltado en paracaídas, tía Lupita?», preguntó inocentemente. La simple pregunta trajo una ola de recuerdos. Los entrenamientos de salto en el ejército, la adrenalina, la sensación de libertad en los pocos segundos de caída libre antes de abrir el paracaídas. Lupita sintió que su corazón se aceleraba. «Sí, Pablito, hace mucho tiempo. ¿Y no tuviste miedo?». Ella sonrió, por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina. «Siempre tenemos miedo. El secreto es no dejar que nos controle». En ese momento, el primer avión comenzó su ascenso, y Lupita sintió algo despertar dentro de ella. Una chispa de vida que pensó que se había extinguido para siempre. Mientras observaba los preparativos, no se dio cuenta de que Diego Montero la observaba desde la pista, con una sonrisa de reconocimiento y una expresión que sugería que aquel encuentro estaba lejos de ser casual. El cielo de Amatitán estaba excepcionalmente azul aquella mañana de sábado. Lupita observaba, con una mezcla de fascinación y aprensión, a los paracaidistas que se preparaban para el gran evento. Cada movimiento de los atletas, cada verificación de equipo, cada mirada confiada al cielo, todo le resultaba dolorosamente familiar. Sus dedos hormigueaban con la memoria muscular de atar cuerdas y verificar cierres, un conocimiento que había intentado enterrar junto con su uniforme militar. «Mira, tía Lupita, es Diego Montero», exclamó Pablito, señalando animadamente al hombre que caminaba hacia el avión principal, rodeado por un pequeño equipo. Diego usaba un traje azul y dorado personalizado que lo destacaba de los demás. Su postura revelaba confianza y experiencia, pero había algo más en sus ojos que Lupita reconoció inmediatamente. Aquella mezcla de excitación y respeto por el peligro que todo buen saltador posee. Se detuvo brevemente para tomarse fotos con admiradores y dar autógrafos a niños entusiasmados, incluido Pablito, que corrió hacia él arrastrando a Lupita de la mano. «Señor Montero, ¿puedo tomarme una foto con usted?», preguntó el niño prácticamente saltando de emoción. Diego se agachó para quedar a la altura de Pablito. «Claro, campeón. ¿Y quién es tu acompañante?». Lupita se sintió incómoda bajo la mirada, curiosa de Diego. «Lupita Ramírez, solo estoy acompañando al nieto de mi vecina. La mujer que no tiene miedo a las alturas, pero teme a otras cosas», comentó él con una sonrisa enigmática.
Ya nos conocemos, Pablito. Tu tía es nueva en el pueblo. Ella ya ha saltado en paracaídas, declaró el niño orgullosamente, como si compartiera un secreto importante. Diego alzó las cejas, genuinamente sorprendido. ¿En serio? Tal vez deberías unirte a nosotros hoy. Eso quedó en el pasado, respondió Lupita secamente. Algo en su tono pareció despertar la curiosidad de Diego, pero antes de que pudiera responder, uno de los organizadores lo llamó. Tengo que irme. El deber me llama. Disfruten el espectáculo. Mientras se alejaba, Lupita no pudo evitar notar la manera en que caminaba, con la misma determinación que había visto tantas veces en sus compañeros de misión. Había algo en Diego Montero que no encajaba perfectamente en la imagen del deportista aventurero. El locutor anunció el inicio de las presentaciones con entusiasmo exagerado. La multitud se agitó en anticipación. El primer grupo de paracaidistas subió al avión, incluyendo a Diego, que sería la estrella principal del evento. Lupita explicaba pacientemente a Pablito cada etapa del proceso mientras el avión ganaba altitud. ¿Por qué suben tan alto, tía? Para tener tiempo de hacer maniobras antes de abrir los paracaídas. Cuanto más alto, más tiempo de caída libre. ¿Y si el paracaídas no se abre? La pregunta inocente trajo a la superficie recuerdos que Lupita intentaba suprimir. Tienen un paracaídas de reserva y personas como yo que fuimos entrenadas para manejar emergencias. En el cielo, el avión alcanzó la altitud ideal. Uno a uno, los paracaidistas comenzaron a saltar, formando figuras geométricas en el aire. La multitud aplaudía y exclamaba con cada nueva formación. Lupita, a pesar de sí misma, estaba hipnotizada por la danza aérea, sintiendo nuevamente aquella mezcla única de adrenalina y paz que solo quien ya experimentó la caída libre conoce. Diego fue el último en saltar. Su programa era más audaz. Incluía maniobras acrobáticas complejas que exigían precisión y experiencia. La multitud contuvo la respiración cuando saltó del avión, girando en espirales perfectas mientras caía. Su actuación era impecable, casi poética en su ejecución. Fue entonces cuando sucedió. Lupita lo notó antes que cualquier otra persona. Algo en el movimiento de Diego cambió. Una vacilación sutil, un ajuste que no debería ser necesario. Sus ojos entrenados para detectar problemas en situaciones de emergencia captaron el momento exacto en que intentó accionar su paracaídas principal y nada sucedió. Algo está mal, murmuró, sintiendo que su pulso se aceleraba. Diego intentó nuevamente, esta vez con movimientos más urgentes. La multitud, aún inconsciente del peligro, seguía aplaudiendo, pensando que todo formaba parte del espectáculo. Solo los otros paracaidistas ya aterrizados y los técnicos con binoculares percibieron que algo no estaba saliendo conforme a lo planeado. Lupita entregó rápidamente a Pablito a doña Consuelo. «Quédese con él», dijo, ya corriendo hacia el área de aterrizaje, calculando mentalmente la trayectoria de caída de Diego. Finalmente, Diego accionó su paracaídas de reserva. El público aplaudió, pensando que era parte de la presentación, pero Lupita sabía que no todo estaba bien. El paracaídas de reserva se abrió parcialmente, desacelerando la caída, pero no lo suficiente. Además, Diego ahora estaba siendo llevado por el viento fuera del área de aterrizaje designada, hacia una región con árboles y líneas de transmisión. «¡Va a caer en la zona de eucaliptos!», gritó uno de los técnicos, ya activando al equipo de rescate de emergencia. Pero Lupita estaba por delante de ellos. 15 años de entrenamiento en operaciones de rescate tomaron el control. Corría no como la civil que intentaba ser ahora, sino como la militar que siempre sería en el fondo de su alma. Calculando el punto probable de impacto, Lupita llegó al pequeño bosque de eucaliptos segundos antes que Diego. Vio cuando él logró con habilidad impresionante esquivar las líneas de transmisión, pero a costa de ser arrojado directamente contra los árboles. El impacto fue violento. El paracaídas se enredó en las ramas altas y Diego quedó colgado a unos 6 metros del suelo, con el cuerpo balanceándose peligrosamente. «Diego», gritó Lupita, «¿puedes oírme?».
Un gemido de dolor fue la única respuesta. Sin dudar, Lupita comenzó a escalar el árbol. El tronco liso del eucalipto dificultaba la subida, pero ella encontraba apoyos donde otros no verían, usando técnicas aprendidas en entrenamientos de supervivencia en la selva. Su cuerpo se movía con la precisión de una máquina bien calibrada, cada músculo recordando exactamente qué hacer en una situación de rescate. Cuando alcanzó a Diego, vio que estaba semiconsciente, con un corte en la frente que sangraba profusamente y el brazo en un ángulo extraño, probablemente roto. Lo más preocupante, sin embargo, era que las cuerdas del paracaídas estaban enrolladas alrededor de su cuello y cada movimiento lo estrangulaba aún más. «Quédate quieto», ordenó ella, con la voz firme de mando que no usaba desde hacía meses. «Voy a cortar las cuerdas». De su bolsillo sacó una pequeña navaja suiza que siempre llevaba, un hábito militar que no había podido abandonar. Con movimientos precisos comenzó a cortar las cuerdas que lo sujetaban, teniendo el cuidado de mantener su cuerpo apoyado para que no cayera cuando estuviera libre. «Tú, pareces saber lo que haces», murmuró Diego entre respiraciones difíciles. «Cállate y déjame trabajar», respondió ella, concentrada en la tarea. A lo lejos, podía oír las sirenas de la ambulancia y los gritos del equipo de rescate acercándose, pero sabía que cada segundo era precioso. El cuerpo de Diego se volvía más pesado en sus brazos a medida que él perdía la conciencia. Finalmente, después de cortar las últimas cuerdas, Lupita logró apoyar a Diego contra el tronco del árbol. Rasgó un pedazo de su propia camiseta y presionó contra la herida en la cabeza de él para detener el sangrado. Con la otra mano verificó sus signos vitales: pulso débil, pero estable, respiración superficial. «Diego, quédate conmigo. La ayuda ya viene». Los ojos de él se abrieron brevemente, enfocándose en los de ella con una claridad sorprendente para alguien en su estado. «Sabía que había algo especial en ti», murmuró antes de perder la conciencia nuevamente. Cuando el equipo de rescate finalmente llegó, encontraron a Lupita sosteniendo firmemente a Diego contra sí, protegiéndolo de una caída fatal, con la determinación feroz de quien ya había visto la muerte de cerca muchas veces y se negaba a permitir que se llevara a alguien más. «Necesita atención inmediata», informó a los paramédicos, ayudándolos a estabilizar a Diego para el rescate. «Posible traumatismo craneal, fractura expuesta en el brazo derecho, sospecha de costillas rotas y riesgo de asfixia. Ya estabilicé el cuello y detuve el sangrado principal». La precisión técnica de su informe hizo que los paramédicos la miraran con sorpresa. «¿Eres médica?», preguntó uno de ellos mientras trabajaban. «No», respondió Lupita, observando mientras colocaban a Diego en la camilla especial para bajarlo. «Solo alguien que ya ha visto muchos accidentes». Mientras la ambulancia se alejaba con Diego, Lupita permaneció quieta observando. Su cuerpo temblaba ahora, no de miedo, sino por la descarga de adrenalina. Por un breve momento, había sido nuevamente la teniente Ramírez, especialista en rescate en condiciones extremas. Y por más que quisiera negarlo, algo dentro de ella se había sentido vivo otra vez. El hospital municipal de Amatitán era pequeño, pero sorprendentemente bien equipado. Lupita permaneció en la sala de espera durante horas, incapaz de irse sin saber el estado de Diego. No podía explicar, ni a sí misma, por qué le importaba tanto el destino de un hombre que apenas conocía. Tal vez fuera simplemente el instinto militar de nunca abandonar a un rescatado hasta tener la certeza de su seguridad. Doña Consuelo había llevado a Pablito a casa, no sin antes abrazar a Lupita con lágrimas en los ojos. «Eres un ángel, hija mía, un verdadero ángel». Las palabras de la anciana resonaban en su mente mientras esperaba. Ángel, ella que cargaba tantas sombras, tantos fantasmas. La ironía era casi dolorosa. El murmullo en el hospital aumentó repentinamente. Enfermeras y recepcionistas se movían con agitación inusual, susurrando entre sí. Lupita captó fragmentos de conversaciones. El helicóptero ya viene en camino, directo de la Ciudad de México.
familia importante. Una mujer elegante de mediana edad entró apresuradamente por la puerta principal, seguida por dos hombres de traje que parecían guardaespaldas. Su rostro mostraba la marca inconfundible de la preocupación maternal. «Soy Elena Montero. ¿Dónde está mi hijo? Quiero ver a Diego inmediatamente». Su voz era firme, acostumbrada a dar órdenes y ser obedecida. La recepcionista, visiblemente nerviosa, condujo a la mujer al interior del hospital. Lupita observó la escena con creciente comprensión. Diego no era solo un deportista aventurero, pertenecía a una familia importante, posiblemente influyente. Aproximadamente media hora después, un médico se acercó a Lupita, que permanecía sentada en un rincón discreto de la sala de espera. «¿Usted es Lupita Ramírez? La persona que rescató al señor Montero». «Sí, soy yo. La familia del señor Montero quisiera hablar con usted. Por favor, acompáñeme». Reticente, Lupita siguió al médico por los pasillos del hospital hasta una sala privada. Diego estaba acostado en la cama, consciente, con el brazo enyesado y un vendaje en la frente. A su lado, Elena Montero mantenía una postura rígida que no lograba ocultar completamente su preocupación. «Así que eres tú», dijo Elena, examinando a Lupita de pies a cabeza. «La mujer que salvó a mi hijo». Lupita se sintió incómoda, bajo la mirada evaluadora. «Solo hice lo que cualquier persona haría». «No, no hiciste eso», interrumpió Diego, su voz más fuerte de lo que ella esperaba. «Cualquier persona habría esperado al equipo de rescate. Tú escalaste un eucalipto de casi 10 metros con las manos desnudas y me mantuviste vivo hasta que llegó el socorro. El médico dijo que me habría asfixiado con las cuerdas del paracaídas si no hubieras actuado tan rápidamente». «¿Dónde aprendiste técnicas de rescate de ese nivel?», preguntó Elena con genuina curiosidad. Lupita dudó. «Entrenamiento militar. Serví en el ejército durante 15 años». «¿Ejército?». Diego pareció aún más interesado. «¿En qué unidad?». «Sexto Batallón de Operaciones Especiales, especializada en rescate en condiciones extremas». «Pero eso es pasado», añadió rápidamente, incómoda con el rumbo de la conversación. Un destello de reconocimiento pasó por los ojos de Diego. «Serviste bajo el mando del sargento Hernández». La mención de aquel nombre golpeó a Lupita como un puñetazo en el estómago. «¿Cómo sabes sobre el sargento Hernández?». Antes de que Diego pudiera responder, la puerta se abrió y un equipo médico entró en la sala. «Señor Montero, el helicóptero está listo para transportarlo a la Ciudad de México. Necesitamos prepararlo para el traslado». Elena se volvió hacia Lupita. «Mi hijo necesita tratamiento especializado que no está disponible aquí. Lo llevamos a nuestra clínica en la Ciudad de México». «Comprendo. Les deseo una buena recuperación», respondió Lupita, aliviada por poder terminar aquella conversación incómoda. Cuando se volvió para salir, sintió la mano de Diego sujetando su muñeca. «Lupita, necesitamos hablar. No es coincidencia que estés en Amatitán, ¿verdad?». Ella retiró el brazo, confusa y alarmada. «¿De qué estás hablando? Claro que es coincidencia. El sargento Hernández hablaba de ti, sobre la mejor alumna que jamás tuvo». Los ojos de Diego buscaban los de ella, intensos a pesar de la medicación. «Por favor, dame tu contacto. Hay cosas que necesitas saber». Reticente e intrigada, a partes iguales, Lupita escribió su número de teléfono en un trozo de papel y se lo entregó a Diego antes de salir rápidamente de la sala. En la semana siguiente, Lupita se convirtió involuntariamente en una celebridad local. La historia de la exmilitar que había salvado heroicamente al famoso paracaidista millonario se esparció rápidamente por el pequeño pueblo. Personas que antes apenas notaban su presencia, ahora la saludaban en las calles, le ofrecían café gratis en la panadería, sonreían y saludaban. El reconocimiento público era exactamente lo que había venido a Amatitán para evitar. La atención la incomodaba, la exponía. Cada sonrisa, cada agradecimiento era un recordatorio de lo que había sucedido en Piedras Negras
cuando recibió medallas por una misión que consideraba su mayor fracaso. En una mañana particularmente difícil después de otra noche de pesadillas, Lupita decidió correr más temprano de lo habitual. Las calles estaban desiertas, excepto por un lujoso auto negro estacionado cerca de su casa. Cuando pasó junto a él, la puerta se abrió. Lupita Ramírez, un hombre de mediana edad, vestido con traje impecable, salió del vehículo. Mi nombre es Roberto Méndez, asistente personal del señor Montero. Él quisiera invitarla a un encuentro. Diego está en la Ciudad de México, recuperándose, respondió ella, desconfiada. El señor Montero regresó anoche. Está hospedado en su propiedad en las afueras del pueblo, e insiste en que el asunto es de extrema importancia. Lupita dudó. La mención al sargento Hernández durante su breve encuentro en el hospital la había perturbado profundamente. ¿Cómo conocía Diego a su mentor? ¿Qué sabía sobre ella? ¿Y por qué sentía que había más en aquella historia que simple coincidencia? ¿Cuándo quiere verme? Ahora sí es posible. El coche está a su disposición. Después de un momento de deliberación, Lupita asintió. Voy a cambiarme de ropa y vuelvo en 15 minutos. La propiedad de Diego Montero se encontraba a unos 20 kilómetros de Amatitán, una hacienda moderna rodeada por hectáreas de área verde preservada. La casa principal era una impresionante estructura de vidrio y madera que se integraba armoniosamente al paisaje natural. Roberto condujo a Lupita hasta una amplia terraza con vista a un valle exuberante. Diego estaba sentado en una silla de ruedas, el brazo aún enyesado, pero con mejor aspecto del que ella esperaba. «Gracias por venir», dijo él, despidiendo a Roberto con un gesto. «Por favor, siéntate». Lupita permaneció de pie. «¿Cómo? ¿Conoces al sargento Hernández?». Diego sonrió. «Directa al punto, me gusta eso», indicó nuevamente la silla. «Es una historia larga, prefiero contarla con tu comodidad». Reticente, ella se sentó. Diego miró hacia el horizonte por un momento, como organizando sus pensamientos. Hace 7 años, estaba en Guatemala para un proyecto de exploración de un área remota para posible ecoturismo. Nuestro helicóptero sufrió una avería y cayó en la selva. Yo y otros 2 guías sobrevivimos al impacto, pero estábamos heridos y perdidos en territorio hostil, cerca de un área de conflicto. Lupita sintió que su corazón se aceleraba. La cronología coincidía con su misión en Piedras Negras. Pasamos 3 días en la selva, intentando encontrar el camino de regreso. Uno de los guías estaba gravemente herido. Yo me había roto la pierna y estábamos sin comunicación. Fue cuando encontramos una patrulla mexicana. «El 6º batallón», murmuró Lupita. «Exactamente. Estaban en una misión de reconocimiento en la frontera. El comandante de aquella patrulla, sargento Hernández, arriesgó su misión original para rescatarnos y nos llevó a salvo hasta Piedras Negras». Lupita cerró los ojos. Los recuerdos que tanto se había esforzado por suprimir volvían con toda su fuerza. El sargento Hernández siempre priorizaba vidas humanas, incluso cuando eso significaba contrariar órdenes. «Fue lo que salvó mi vida», concordó Diego. Durante aquellos días de rescate, habló mucho sobre su mejor alumna, una teniente brillante que él entrenó personalmente. Alguien con instinto natural para salvar vidas. El nombre de esa teniente era Lupita Ramírez. «Eso no explica por qué estás en Amatitán o cómo me encontraste». Diego se acomodó en la silla, visiblemente incómodo con el yeso. «Después de aquel rescate, el sargento Hernández y yo mantuvimos contacto. Nos hicimos amigos. Él me contó sobre la operación en Piedras Negras que salió mal, sobre cómo dejaste el ejército después de eso, y sobre cómo él se preocupaba por ti». Lupita se levantó abruptamente. «No quiero hablar de eso». «Lupita, sé que te culpas por lo que sucedió, pero el sargento Hernández nunca te culpó. Él siempre decía que hiciste todo bien, que a veces el mundo simplemente no coopera, sin importar lo bien entrenados que estemos». «No sabes nada sobre lo que pasó», dijo ella, con la voz temblorosa. «Sé más de lo que imaginas», respondió él suavemente. «Sé que te aislaste en Amatitán para huir del pasado,
y sé que cuando me viste colgado en aquel árbol, no dudaste en volver a ser quien realmente eres, alguien que salva vidas. Lupita miró a Diego, sintiendo una mezcla confusa de ira, miedo y una extraña sensación de alivio por finalmente encontrar a alguien que parecía entender algo sobre sus demonios interiores. ¿Por qué me estás diciendo todo esto? ¿Qué quieres de mí? Diego se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrando los de ella con intensidad. Quiero ofrecerte un trabajo, Lupita. Estoy formando un equipo de élite para operaciones de rescate y seguridad humanitaria en áreas de difícil acceso alrededor del mundo. Necesito a alguien con tu experiencia y habilidades para entrenar y liderar ese equipo. No estoy interesada en volver a ese mundo. ¿Estás segura? Porque lo que vi en aquel bosque de eucaliptos fue a una mujer que, a pesar de todos sus intentos de negarlo, sigue siendo una rescatista en el fondo de su ser. Lupita conducía de regreso a Amatitán con los pensamientos en torbellino. La propuesta de Diego Montero resonaba en su mente, despertando sentimientos contradictorios que desde 1900 hace tiempo intentaba suprimir. Por un lado, la idea de volver a hacer rescates, de usar sus habilidades para salvar vidas, provocaba una chispa de propósito que no sentía desde que dejó el ejército. Por otro, el miedo paralizante de revivir los traumas de Piedras Negras la atormentaba. Al llegar a casa encontró a doña Consuelo esperando ansiosamente en su porche. «Hija, ¿dónde estuviste? Hay un hombre buscándote desde temprano». «¿Un hombre? ¿El asistente de Diego Montero?» «No, no. Un señor de unos 60 años, cabello canoso, postura militar. Dijo que es tu amigo y que necesita hablar contigo urgentemente». El corazón de Lupita se aceleró. La descripción correspondía perfectamente al sargento Hernández. ¿Sería posible? ¿Dejó algún contacto? Dijo que volvería más tarde. Parecía bastante determinado. Doña Consuelo dudó, preocupada por la súbita palidez de Lupita. ¿Está todo bien, hija? Sí, solo necesito descansar un poco. Dentro de casa, Lupita comenzó a caminar de un lado a otro, incapaz de calmar sus nervios. Si realmente fuera el sargento Hernández, ¿qué querría? ¿Por qué aparecer ahora, justo cuando Diego Montero había entrado en su vida con aquella propuesta? ¿Sería todo una elaborada coincidencia o había algo más? Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era un número desconocido. ¿Hola? ¿Teniente Ramírez? La voz grave y familiar del otro lado de la línea hizo que su estómago se hundiera. Sargento Hernández. No era una pregunta. Necesitamos hablar, Lupita. Estoy en Amatitán. ¿Diego Montero ya habló contigo? Sí, acabo de volver de su propiedad. Me ofreció un trabajo. ¿Y qué respondiste? Que no estoy interesada. Un largo suspiro sonó del otro lado de la línea. ¿Podemos encontrarnos? Hay cosas que necesitas saber, cosas que no te conté cuando dejaste el servicio. Lupita cerró los ojos, luchando contra la ola de recuerdos que la voz de su antiguo mentor traía. Café de Don Antonio, en 1 hora. El café de Don Antonio quedaba en la plaza central de Amatitán. Era un establecimiento simple, frecuentado principalmente por residentes locales, lo que garantizaba cierta privacidad aun siendo un lugar público. Lupita llegó intencionalmente 20 minutos antes de lo acordado para elegir una mesa discreta al fondo, desde donde podía observar la entrada. Puntualmente, el sargento Carlos Hernández entró en el café. A pesar de sus 62 años, mantenía la postura erguida y el andar decidido de los tiempos de servicio activo. Su cabello, antes negro, ahora estaba casi completamente canoso, y algunas arrugas nuevas marcaban su rostro bronceado. Pero los ojos perspicaces seguían siendo los mismos, ojos que veían más allá de las apariencias, que distinguían potencial donde otros solo veían limitaciones. Él la localizó inmediatamente y caminó hacia ella. Lupita se levantó, dividida entre el deseo de abrazar al hombre que había sido como un padre para ella durante sus años en el ejército y el impulso de huir lejos de todo lo que él representaba. «Teniente».
La saludó con un leve asentimiento de cabeza. Ya. No soy teniente, sargento. Y yo ya no soy sargento, me jubilé hace 2 años. Se sentó frente a ella. ¿Estás bien, Lupita? La simple pregunta, cargada de genuina preocupación, casi quebró su compostura cuidadosamente mantenida. Estoy sobreviviendo. Hernández asintió, comprendiendo lo que ella no decía. Supe lo que hiciste por Diego. Impresionante, incluso para tus estándares. Fue instinto. Fue quien eres. Hizo una pausa mientras la camarera se acercaba. Pidió un café negro simple, sin azúcar, el mismo de siempre. Algunas cosas nunca cambiaban. Cuando quedaron solos nuevamente, Hernández se inclinó hacia adelante. Diego me contó sobre la propuesta que te hizo, un equipo de élite para operaciones de rescate en áreas remotas. E imagino que apoyas la idea. No estaría aquí si no la apoyara. Lupita, eres la mejor rescatista que he entrenado jamás. Tus habilidades están siendo desperdiciadas dando clases de gimnasia en un pueblo. Prefiero eso a tener más vidas perdidas bajo mi responsabilidad. Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. La mirada de Hernández se suavizó. Es sobre piedras negras, ¿verdad? Todavía te culpas por lo que pasó con el equipo del teniente Jiménez. Lupita sintió que el corazón se le encogía al oír aquel nombre. Teniente Alejandro Jiménez, 28 años, líder del equipo de reconocimiento, que había desaparecido durante la operación conjunta en la frontera con Guatemala. El equipo que ella había sido encargada de localizar y rescatar. El equipo que encontró demasiado tarde. 3 hombres murieron porque no fui lo suficientemente rápida, porque tomé la ruta equivocada, porque confié en la inteligencia errónea. 3 hombres murieron porque estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Salvaste a los otros 2 que estaban con vida cuando los encontraste. Hernández suspiró profundamente. Lupita, hay algo que nunca te conté sobre aquella operación. Ella levantó los ojos alerta. ¿Qué? La inteligencia que recibimos estaba comprometida desde el principio. Había un informante doble que deliberadamente nos dio coordenadas incorrectas. Cuando partiste para el rescate, fuiste enviada al lugar equivocado. ¿Cómo así? ¿Estás diciendo que fui saboteada? Estoy diciendo que tú y tu equipo fueron usados como distracción mientras otra operación ocurría en el área. Una operación no oficial. Hernández bajó la voz. Una operación que involucraba el rescate de un civil mexicano, muy importante, que había sido secuestrado por guerrilleros. Diego Montero, murmuró Lupita, comenzando a encajar las piezas. Exactamente. La historia del accidente de helicóptero durante una exploración de ecoturismo fue una cobertura. Diego estaba en Guatemala negociando contratos de minería cuando fue secuestrado. Su familia pagó un rescate millonario, pero los secuestradores no lo liberaron. Fue cuando el gobierno mexicano intervino extraoficialmente. Lupita sintió una ola de ira creciendo en su pecho. Entonces mi equipo fue sacrificado como distracción para que tú pudieras rescatar a un niño rico millonario. ¿Es eso lo que me estás diciendo? No fui yo quien tomó esa decisión, Lupita. Cuando descubrí lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Logré rescatar a Diego y sus acompañantes, pero la comunicación con tu equipo había sido deliberadamente cortada. ¿Quién dio la orden? La voz de Lupita era peligrosamente calmada. Alguien muy por encima de nosotros en la cadena de mando, alguien que ya no está en el poder. Hernández extendió la mano sobre la mesa, casi tocando la de ella, pero retrocediendo en el último momento. Cuando pediste la baja después del incidente, intenté contarte la verdad, pero me lo impidieron. Firmé términos de confidencialidad, fui amenazado con corte marcial si hablaba. ¿Y ahora qué cambió? El tiempo, las personas involucradas. Y Diego descubrió la verdad hace aproximadamente 1 año, cuando estaba revisando documentos antiguos de su padre sobre el secuestro. Quedó devastado al saber que otras vidas fueron sacrificadas para salvarlo. Lupita procesaba la información, tratando de conciliar esta nueva versión con los dolorosos recuerdos que cargaba. ¿Por qué quiere contratarme? ¿Culpa? En parte, tal vez, pero principalmente porque vio en ti lo mismo que yo siempre vi.
alguien excepcionalmente talentoso para salvar vidas, alguien que merece una segunda oportunidad. ¿Y tú? ¿Por qué me estás contando esto ahora? Hernández finalmente tomó un sorbo de su café que ya se enfriaba. Porque estoy demasiado viejo para cargar secretos, Lupita. Porque vi lo que te pasó después de Piedras Negras. La mejor oficial que jamás entrené, convirtiéndose en una sombra de sí misma, cargando una culpa que nunca fue tuya. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de ella. Y porque Diego me invitó a ser consultor en su proyecto, y no puedo aceptar sabiendo que tú sigues creyendo en una mentira. El silencio que siguió fue denso, cargado de años de dolor no procesado y verdades recién reveladas. Lupita sintió como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Toda la narrativa que había construido sobre su fracaso, toda la culpa que había cargado por años, súbitamente necesitaban ser reevaluadas bajo una nueva luz. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo finalmente. Comprendo. Estaré en el pueblo algunos días más. Hernández dudó antes de continuar. Hay una cosa más que debes saber. Miguel Ortega está vivo. ¿Miguel? Lupita sintió que su corazón fallaba un latido. Miguel había sido su compañero de equipo, su mejor amigo durante los años de servicio. Después de Piedras Negras había desaparecido. Los rumores decían que había pedido la baja y se había ido al extranjero. ¿Dónde está? Trabajando para Diego, ayudando a formar el equipo de rescate. Fue él quien sugirió tu nombre para liderar el proyecto. Lupita sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Miguel vivo. Miguel. Bien. Miguel aún recordándola. ¿Él sabe sobre lo que realmente pasó en Piedras Negras? Sí. Lo descubrió antes que yo, de hecho. Por eso desapareció. Estaba investigando por su cuenta, siguiendo pistas, tratando de armar el rompecabezas. Hernández sonrió levemente. Siempre fue demasiado terco para aceptar la versión oficial de las cosas. Una sonrisa involuntaria surgió en los labios de Lupita. Sí, esa era exactamente la descripción de Miguel. Terco, determinado, incapaz de dejar un misterio sin resolver. Quiere verte, Lupita. Dijo que respetaría tu espacio, que esperaría hasta que estuvieras lista, pero está ansioso por un reencuentro. Lupita miró por la ventana del café, observando a los habitantes de Amatitán en su tranquila rutina, ajenos al torbellino que se formaba en su interior. El pueblo que había elegido como refugio ahora parecía demasiado pequeño para contener todas las emociones y posibilidades que se abrían ante ella. Necesito pensar, repitió. Todo esto es demasiado para asimilar de una vez. Hernández asintió comprensivo. Tómate tu tiempo, pero no te escondas más, Lupita. Mereces más que una vida construida sobre mentiras y culpa. Cuando él se levantó para irse, Lupita no pudo contenerse. Se levantó también, y después de un momento de vacilación, abrazó a su antiguo mentor. El gesto, simple pero cargado, de significado, era el primer paso para reconectarse con una parte de sí misma que había intentado enterrar durante tanto tiempo. Gracias por contarme la verdad, susurró. Era lo mínimo que podía hacer por ti, hija. Hernández se alejó, suavemente, sus ojos húmedos. Diego está organizando una cena en su casa mañana por la noche. Nada formal, solo algunas personas que él quiere que conozcas. Miguel estará allí. Lupita asintió, incapaz de confiar en su voz para responder. Mientras observaba a Hernández salir del café, Lupita comprendió que estaba en una encrucijada. Podía continuar con su vida actual, segura en su aislamiento autoimpuesto, o podía dar un paso hacia lo desconocido, un desconocido que, paradójicamente, estaba conectado con su pasado de formas que nunca había imaginado. Lo más aterrador era que, por primera vez en años, se sentía inclinada a elegir el camino más difícil. Lupita permaneció inquieta durante todo el día siguiente. Su rutina meticulosa, antes un consuelo, ahora parecía una prisión autoimpuesta. Cada movimiento automático,
correr exactamente 10 kilómetros, tomar café a la misma hora, dar las mismas clases en el gimnasio. Todo parecía vacío, de propósito tras las revelaciones del sargento Hernández. Cuando la tarde comenzó a caer, su decisión ya estaba tomada. Iría a la cena en la casa de Diego Montero. No significaba que aceptaría su propuesta, pero necesitaba ver a Miguel, necesitaba entender mejor cómo encajaban todas estas piezas. Se vistió con sencillez. Pantalón de mezclilla oscuro, blusa de seda azul marino, el único artículo elegante que poseía, y botas de caña baja. Su cabello, normalmente recogido en un moño severo, fue soltado y cayó en ondas sobre sus hombros. Mirándose al espejo, vio a una mujer que apenas reconocía, ni totalmente la teniente Ramírez, ni completamente la profesora de gimnasia solitaria. A las 7 en punto, el coche enviado por Diego se estacionó frente a su casa. Roberto, el asistente, se mantuvo profesionalmente neutral durante el viaje, percibiendo su nerviosismo y respetando su silencio. La propiedad de Diego estaba iluminada con una elegancia discreta. No era una fiesta ostentosa como Lupita temía, sino un encuentro íntimo. Cuando entró en la sala principal, vio solo a 5 personas conversando tranquilamente. Diego, aún con el brazo enyesado, pero ahora sin la silla de ruedas, vino a recibirla. «Lupita, qué bueno que viniste. Déjame presentarte a todos». Además del sargento Hernández, que sonrió al verla, había una mujer de mediana edad con rasgos indígenas y postura confiada. Esta es la doctora Carmen Vázquez, especialista en medicina de emergencia en áreas remotas. Trabajó con Médicos Sin Fronteras durante 15 años. La médica estrechó su mano con firmeza. «Es un placer finalmente conocerla, teniente Ramírez. He oído mucho sobre sus habilidades. Solo Lupita, por favor». Diego continuó con las presentaciones. «Este es Javier Torres, ingeniero aeronáutico y especialista en desarrollo de equipos para rescate en altitudes extremas». El hombre, de aproximadamente 50 años, con canas en las sienes y ojos inteligentes, la saludó con respeto. Su trabajo en la Operación Sierra Madre en 2018 fue extraordinario. Estudiamos sus métodos en nuestro departamento. Lupita asintió, sorprendida de ser recordada por una operación que consideraba secundaria en su carrera: el rescate de un grupo de alpinistas atrapados durante una tormenta en la montaña más alta de México. Diego entonces se volvió hacia el último invitado que se había mantenido discretamente apartado. «Y este es Miguel». Lupita completó, su voz casi un susurro. Miguel Ortega, 38 años, estaba diferente de como lo recordaba. Más maduro, con algunas líneas de mírense, expresión que no existían antes, cabello más corto y una cicatriz nueva en la ceja izquierda. Pero los ojos, aquellos ojos que siempre parecían sonreír incluso cuando su rostro estaba serio, seguían siendo los mismos. «Hola, Lupe», usó el apodo que solo él y nadie más tenía permiso de usar. Por un momento, todos en la sala parecieron desaparecer. Lupita se sintió transportada a otro tiempo, otras circunstancias, entrenamientos extenuantes, misiones peligrosas, noches de vigilia compartidas, risas en momentos improbables. Miguel había sido su compañero, su confidente, su mejor amigo. «Desapareciste», fue todo lo que pudo decir. Tenía cosas que necesitaba descubrir, personas que necesitaba encontrar. Dio un paso hacia ella. «Lamento no haber contactado contigo antes». Lupita no sabía si abrazarlo o golpearlo por su desaparición. Optó por un simple asentimiento de cabeza, guardando sus emociones contradictorias para un momento más privado. Percibiendo la tensión, Diego suavemente condujo a todos hacia el comedor. «Vamos a comer. Estoy seguro de que todos tendrán mucho tiempo para conversar durante la cena». La comida fue sorprendentemente agradable. Los platillos eran sencillos pero deliciosos, platos mexicanos tradicionales preparados con sofisticación. La conversación fluyó naturalmente, principalmente en torno a operaciones de rescate alrededor del mundo, nuevas tecnologías, desafíos enfrentados en diferentes terrenos.
Lupita se encontró contribuyendo más de lo que esperaba, su experiencia y conocimiento técnico volviendo a la superficie sin esfuerzo. Fue durante el postre que Diego finalmente abordó el verdadero propósito de aquel encuentro. Creo que el sargento Hernández ya te contó sobre las circunstancias en que nos conocimos, comenzó, mirando directamente a Lupita. Sí, me contó todo. Ella dejó su cuchara de flan a un lado, repentinamente sin apetito, sobre tu secuestro, sobre la operación paralela, sobre cómo mi equipo fue usado como distracción. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Javier y Carmen intercambiaron miradas, claramente conscientes de toda la historia. Cuando descubrí la verdad, continuó Diego, quedé devastado. La idea de que personas murieron para que yo pudiera ser salvado. Hizo una pausa, visiblemente emocionado. No podía cambiar el pasado, pero decidí que haría algo para el futuro. Algo que pudiera, de alguna forma, honrar a aquellos que se perdieron. Fue cuando me buscó, intervino Miguel. Yo ya estaba investigando el caso por mi cuenta, siguiendo pistas, conectando puntos. Nos encontramos a través de un contacto en común. ¿Y cuál fue tu conclusión?, preguntó Lupita, mirando directamente a su antiguo compañero. Que todos fuimos peones en un juego mayor, que la operación oficial en Piedras Negras era solo una fachada para una negociación política compleja, y que tú, sostuvo su mirada, nunca tuviste oportunidad de salvar a esos hombres. La información que recibiste fue deliberadamente retrasada y falsificada. Lupita sintió una mezcla de alivio y nueva ira creciendo dentro de sí. Alivio por confirmar que no era culpable del fracaso de la misión, ira por haber sido manipulada durante tantos años. ¿Por qué me estás contando todo esto ahora?, preguntó, dirigiéndose a Diego. Porque estoy formando una organización independiente de rescate y ayuda humanitaria, respondió él. Una organización que operará fuera de las limitaciones políticas y burocráticas, con autonomía para tomar decisiones basadas únicamente en la preservación de vidas humanas, no en agendas ocultas. Fundación Nuevos Horizontes, complementó Carmen. Ya tenemos la estructura legal lista y los primeros equipos llegando. Tendremos operaciones en México y en otros países de América Latina inicialmente. ¿Y quieres que yo forme parte de esto? No era una pregunta. Queremos que lideres el equipo de campo, dijo Diego. Tu experiencia, tu entrenamiento, tu capacidad de tomar decisiones bajo presión. Todo eso es exactamente lo que necesitamos. Lupita miró alrededor de la mesa. Cada persona allí representaba un aspecto diferente de la operación propuesta. Diego con los recursos y la visión, Hernández con la experiencia estratégica, Carmen con el conocimiento médico, Javier con la experiencia técnica y Miguel, ¿cuál es tu papel en todo esto?, le preguntó a él. Inteligencia y seguridad, respondió Miguel. Garantizar que los equipos tengan información confiable, crear rutas seguras, identificar amenazas potenciales. Básicamente, asegurar que lo que nos pasó en Piedras Negras nunca se repita, completó Hernández. Lupita absorbió todo en silencio. La propuesta era tentadora. Una oportunidad de volver a hacer lo que amaba, lo que sabía hacer mejor, pero sin las ataduras institucionales que habían transformado su última misión en tragedia. Necesito pensar, dijo finalmente. Es una decisión importante. Claro, concordó Diego. Tómate el tiempo que necesites, pero antes de decidir, me gustaría mostrarte algo. Se levantó con alguna dificultad. Si nos pueden dar permiso, quisiera hablar con Lupita en privado. Los otros invitados asintieron y se retiraron a la terraza. Miguel dudó momentáneamente, lanzando una mirada significativa a Lupita antes de seguir a los demás. Diego condujo a Lupita hasta su despacho, una habitación elegante con una pared entera de libros y otra de ventanas con vista a la propiedad, iluminada. En el centro, un escritorio de madera maciza sostenía una computadora y diversos documentos organizados. ¿Qué querías mostrarme?, preguntó Lupita, observando con curiosidad cuando él abrió una caja fuerte disimulada detrás de un cuadro, un cliché que la hizo sonreír internamente. Esto, Diego le extendió una pequeña caja de terciopelo.
Dentro había una medalla militar que ella reconoció inmediatamente, la Medalla al Valor, una de las más altas condecoraciones del ejército mexicano, concedida por actos de valentía. Esa es del teniente Alejandro Jiménez. Fue encontrada entre sus pertenencias después del incidente. La familia me buscó recientemente, después de que la verdad sobre la operación empezó a salir a la luz. Querían que se la entregara a la persona que intentó salvarlo. Lupita sostuvo la medalla con manos temblorosas. Alejandro había sido un oficial ejemplar, respetado por todos, con un futuro brillante por delante. Su vida había sido abreviada por decisiones tomadas en cómodas oficinas, por personas que nunca pisarían el campo. ¿Por qué me estás mostrando esto? Porque quiero que entiendas que no se trata solo de ofrecer un empleo, respondió Diego, con una seriedad que ella aún no había visto en él. Se trata de crear algo que pueda hacer una diferencia real, algo que opere con transparencia y honestidad, donde cada vida importa igualmente. Se acercó a la ventana, mirando hacia la oscuridad más allá de las luces de la propiedad. Cuando estuve en cautiverio, creía que moriría allí, y cuando fui rescatado, me prometí a mí mismo que haría algo significativo con la segunda oportunidad que recibí. Se volvió hacia ella. Descubrir que esa segunda oportunidad vino a costa de otras vidas fue devastador, pero también me dio un propósito aún más claro. Lupita sintió el peso de la medalla en su mano, un peso físico que representaba una carga emocional mucho mayor. ¿Qué pasó con los responsables? Los que dieron las órdenes falsas. Algunos fueron discretamente apartados, otros fueron promovidos. Diego se encogió de hombros. Política, Lupita. Algo que nunca lograremos cambiar completamente, pero podemos crear una alternativa, una organización que opere por los motivos correctos. En ese momento, golpes suaves en la puerta interrumpieron la conversación. Era Miguel. Disculpen la intromisión, pero pensé que tal vez Lupita querría dar un paseo por la propiedad. La noche está agradable. Diego sonrió comprendiendo la petición implícita. Claro, creo que ya dije lo que necesitaba decir. Extendió la mano hacia la medalla, pero Lupita la sostuvo firmemente. ¿Puedo quedarme con ella por ahora? Es tuya. La familia de Alejandro quería que la tuvieras. Afuera el aire de la noche estaba perfumado con el aroma de jazmín. Lupita y Miguel caminaron en silencio durante algunos minutos por los jardines bien cuidados, cada uno tratando de encontrar las palabras correctas para comenzar. ¿Por qué desapareciste?, preguntó ella finalmente, directa como siempre. Cuando pediste la baja después de Piedras Negras, me di cuenta de que algo no encajaba en la historia oficial. Los informes tenían inconsistencias, detalles que no tenían sentido. Miguel se detuvo volviéndose para mirarla. Intenté hablar contigo, pero ya te habías cerrado a todos. Estaba lidiando con la culpa. Lo sé. Y odiaba verte sufrir por algo que no era tu culpa. Por eso decidí investigar por mi cuenta. Pedí traslado a inteligencia. Comencé a reunir información. Cuando llegué demasiado cerca de la verdad, recibí una invitación para una misión en el extranjero. ¿Te alejaron? Exactamente. Pasé 2 años en la embajada mexicana en Bogotá, prácticamente archivado. Cuando regresé, continué buscando discretamente. Fue cuando conocí a Diego. Él ya sospechaba que había más en su rescate que la historia oficial. Lupita absorbió la información, sintiendo que un antiguo resentimiento comenzaba a disiparse. Podrías haberme buscado cuando descubriste la verdad. Lo intenté, Lupe. Fui a tu antigua casa en la Ciudad de México, pero ya te habías mudado. Nadie sabía a dónde. Te esforzaste mucho por desaparecer. Ella no podía negarlo. Después de dejar el ejército, había cortado contacto con prácticamente todos de su vida anterior. Se había mudado varias veces antes de establecerse en Amatitán. Había usado su segundo nombre en documentos civiles para dificultar ser encontrada. ¿Cómo me encontraron? Miguel sonrió, aquella sonrisa familiar que siempre surgía cuando estaba particularmente orgulloso de algo. Nunca dejé de buscarte,
Cuando supe que Diego planeaba el evento de paracaidismo en Amatitán, decidí venir a verificar personalmente. Fue coincidencia encontrarte así, salvándolo de un accidente real. ¿Entonces el accidente no fue planeado? Claro que no. Miguel pareció genuinamente sorprendido. Diego casi muere. Ese equipo falló de verdad. Lupita se sintió ligeramente avergonzada por su desconfianza. Tantos años viendo conspiraciones y segundas intenciones habían distorsionado su visión del mundo. ¿Y ahora? ¿Qué esperas que haga? Espero que al menos consideres la propuesta. Esta es una oportunidad de hacer algo significativo, Lupe, de usar nuestras habilidades para el bien, sin las ataduras institucionales que nos limitaban antes. Llegaron a un pequeño kiosco iluminado por luces suaves. A la distancia podían ver la casa principal y los otros invitados conversando en la terraza. «Te extrañé», dijo Miguel súbitamente, su voz más suave. «Todos los días, durante todos estos años, eras mi compañera, mi mejor amiga. Tú también me hiciste falta», admitió Lupita, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. «Más de lo que imaginas». El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas, de sentimientos largo tiempo reprimidos, de posibilidades que nunca tuvieron oportunidad de florecer en medio de la rigidez de la vida militar. «Lo que pasó en Piedras Negras no fue tu culpa, Lupe», dijo Miguel acercándose un paso. «Nunca lo fue. Y lo que hiciste por Diego en aquel eucalipto, eso es quien realmente eres, alguien que salva personas, que hace la diferencia». Lupita sintió que algo se quebraba dentro de ella, no de forma dolorosa, sino como un dique cediendo, liberando emociones contenidas por demasiado tiempo. «Tengo miedo», confesó, mirando la medalla que aún sostenía. «Miedo de volver a ese mundo y descubrir que ya no soy quien era. O peor, de ser exactamente quien era y fallar nuevamente». «Nunca fallaste, Lupe. Fuiste traicionada por el sistema al que juraste servir. Y en cuanto a no ser más quien eras», Miguel tocó su rostro suavemente, girándolo para que sus miradas se encontraran. «Lo que hiciste por Diego prueba que la teniente Ramírez todavía está ahí, solo esperando una oportunidad de hacer lo que sabe hacer mejor». En ese momento, bajo el cielo estrellado de Amatitán, con el peso de la medalla de Alejandro en una mano y el toque gentil de Miguel en su rostro, Lupita sintió algo que no experimentaba desde hacía años: esperanza. La semana siguiente pasó como un torbellino para Lupita. Después de la cena en casa de Diego, había regresado a su pequeña casa en Amatitán con la mente hirviendo de posibilidades y miedos. La medalla de Alejandro Jiménez reposaba en su mesa de noche, un recordatorio constante del pasado que había intentado dejar atrás y del futuro que se abría ante ella. Continuó con su rutina en el gimnasio, pero sus alumnos notaron la distracción en su mirada, como si estuviera físicamente presente pero mentalmente en otro lugar. Doña Consuelo, con su sabiduría de quien ya ha vivido mucho, percibió el cambio inmediatamente. «Algo pasó en esa cena, ¿verdad?», preguntó la anciana. «Una tarde, mientras compartían un café en el porche. Tus ojos están diferentes, más vivos». Lupita sonrió. «¿Tan obvio es? Para quien sabe mirar, sí». Doña Consuelo se acomodó en la mecedora. «Cuando llegaste aquí, parecías cargar el mundo en tus hombros. Ahora, parece que has encontrado un lugar donde depositar ese peso». «Tal vez lo he encontrado», admitió Lupita, sorprendiéndose por su propia sinceridad. «Recibí una propuesta de trabajo, algo relacionado con mi pasado militar, pero diferente». «¿Qué estás esperando para aceptar? ¿Cómo sabes que quiero aceptar?». La anciana rió. «Hija, cuando se vive tanto como yo, se aprende a leer a las personas. Tus ojos brillan cuando hablas de eso. Es el mismo brillo que tenías cuando salvaste a ese muchacho del accidente». Antes de que Lupita pudiera responder, un auto desconocido se estacionó frente a la casa. Un hombre alto, de apariencia elegante y rostro anguloso, salió del vehículo. Incluso a distancia, su postura revelaba entrenamiento militar. «Estoy buscando a Lupita Ramírez», dijo acercándose al porche. «Soy yo», respondió Lupita, instantáneamente alerta.
Algo en el hombre la hacía sentir incómoda, como un depredador disfrazado de presa. Ernesto Alarcón se presentó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Socio de Diego Montero. ¿Podemos hablar en privado? Doña Consuelo, percibiendo la tensión, se levantó. Voy a casa a preparar ese pan de elote que tanto te gusta, Lupita. Pasa más tarde. Con una mirada significativa que decía, ten cuidado, la anciana se retiró. Lupita indicó la silla vacía. ¿En qué puedo ayudarlo, señor Alarcón? Ernesto, por favor. Se sentó con movimientos calculados. Diego me contó sobre la invitación que te hizo. Vine personalmente para complementar algunas informaciones. ¿Qué tipo de informaciones? Ernesto cruzó las piernas, estudiándola con ojos fríos. Diego siempre ha sido un idealista. Cree que puede cambiar el mundo, salvar a todos. Es un soñador. Yo, en cambio, soy un realista. ¿Y qué tiene que decirme un realista? Que tal vez deberías considerar cuidadosamente antes de aceptar esa propuesta. Sus ojos se estrecharon levemente. La Fundación Nuevos Horizontes parece noble en la superficie, pero existen complicaciones. ¿Qué complicaciones? Diego está invirtiendo una fortuna personal en ese proyecto, contra el consejo de sus asesores financieros y contra los intereses de la empresa que heredó de su padre. Hay personas poderosas que no están felices con esto. Ernesto hizo una pausa, observando su reacción. Además, la idea de una organización de rescate privada que opera internacionalmente plantea cuestiones diplomáticas complejas. Lupita mantuvo el rostro impasible, pero su mente trabajaba rápidamente. Había algo entre líneas que Ernesto no estaba diciendo explícitamente. ¿Por qué me está contando esto? Digamos que tengo interés en proteger las inversiones de la familia Montero. Sonrió nuevamente, aquella sonrisa fría y calculadora. Diego puede no darse cuenta, pero está caminando hacia un desastre financiero y posiblemente legal con este proyecto. Solo estoy tratando de minimizar los daños, sugiriendo que rechace la oferta. Exactamente. Por tu propio bien, principalmente. Tu pasado militar tiene manchas. Creo que prefieres mantenerlas enterradas. La amenaza velada hizo que la sangre de Lupita hirviera, pero años de entrenamiento la ayudaron a mantener la compostura. Parece que ha investigado sobre mí. Investigo sobre todos los que se acercan a los intereses que protejo. Ernesto se levantó. Piensa en lo que dije. A veces, lo mejor es dejar el pasado donde está y seguir adelante con la vida tranquila. ¿Qué has construido aquí? Cuando el auto de Ernesto desapareció en la esquina, Lupita tomó inmediatamente su teléfono y llamó a Miguel. Acabo de recibir una visita interesante, dijo en cuanto él contestó. Ernesto Alarcón. ¿Qué quería? La voz de Miguel instantáneamente se tensó. Básicamente amenazarme para que no acepte el trabajo en la fundación. Dijo que el proyecto va a arruinar a Diego financieramente. Mierda. Miguel hizo una pausa. Necesitamos hablar en persona. ¿Puedo pasar por ahí en media hora? Cuando Miguel llegó, Lupita ya había ordenado su pequeña sala, preparado café y organizado mentalmente todas las preguntas que necesitaba hacer. Él entró con la familiaridad de quien conocía bien el espacio, aunque era su primera visita. Ernesto Alarcón es el primo de Diego por parte de madre, explicó Miguel, aceptando la taza de café que ella le ofrecía. Técnicamente es vicepresidente de Montero Empresas, pero en la práctica administra gran parte de los negocios mientras Diego se dedica a sus proyectos personales y no aprueba la fundación. No solo no la aprueba, sino que ha trabajado activamente para sabotearla. Miguel se inclinó hacia adelante. Cuando Diego anunció que vendería parte de sus acciones en la empresa para financiar la fundación, Ernesto inició una campaña discreta para convencer al consejo administrativo y otros accionistas de que Diego estaba mentalmente inestable después del secuestro. Eso es en serio, muy en serio. Llegó a contratar psicólogos para analizar el comportamiento de Diego a distancia y producir informes cuestionando su capacidad de tomar decisiones. Lupita absorbió la información conectando los puntos. Entonces, su visita no fue solo para disuadirme,
sino también para evaluar si yo representaba una amenaza para sus planes. Exactamente. Ernesto está desesperado por impedir que la fundación se concrete. Contigo a bordo, como especialista, respetada, el proyecto gana credibilidad. ¿Por qué Diego no mencionó esto durante la cena? Miguel suspiró. Porque él todavía cree que puede convencer a Ernesto. Crecieron juntos, son prácticamente hermanos. Diego se niega a ver la realidad, que Ernesto está más interesado en el control de la empresa y la fortuna familiar que en cualquier lazo de sangre. Lupita se levantó, caminando hasta la ventana. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre Amatitán, bañando el pequeño pueblo con un suave tono dorado. Su vida aquí era simple, predecible, segura. Aceptar la propuesta de Diego significaría sumergirse nuevamente en aguas turbulentas, enfrentar no solo los desafíos de los rescates, sino también juegos de poder e intrigas corporativas. ¿Por qué Diego está tan determinado con esta fundación? ¿Vale la pena todo este conflicto familiar? Miguel se unió a ella en la ventana, sus hombros casi tocándose. Después de que descubrió la verdad sobre su rescate en Piedras Negras, algo cambió en él. Se dio cuenta de que su vida fue salvada no solo por el entrenamiento militar, sino por decisiones políticas que sacrificaron a otros. Creo que carga una culpa similar a la tuya. Sobrevivió mientras otros no. Y la fundación es su forma de redención. De cierta forma sí, pero es más que eso. Es un intento genuino de crear algo que opere por encima de intereses políticos y económicos, que valore cada vida igualmente. Miguel dudó antes de continuar. Cuando te conoció, cuando vio lo que hiciste por él en el accidente, supo que eras la persona correcta para liderar el equipo. Alguien que entiende el valor de cada vida, que no duda en arriesgarse por los demás. Lupita se volvió para mirarlo, sus rostros cercanos. ¿Y tú? ¿Por qué estás tan involucrado en esto? Inicialmente era por la justicia. Quería exponer la verdad sobre Piedras Negras, limpiar tu nombre. Sus ojos encontraron los de ella con intensidad. Pero ahora también es por nosotros, por la oportunidad de trabajar juntos nuevamente, de reconstruir lo que perdimos. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Miguel. Él contestó rápidamente, su rostro transformándose en una máscara de preocupación mientras escuchaba. «Vamos para allá», dijo colgando. Diego sufrió un accidente en la propiedad, se cayó del caballo durante un paseo. Está consciente, pero tuvieron que llevarlo al hospital. ¿Accidente? Lupita levantó una ceja, escéptica. También me pareció demasiado conveniente. Vamos. El hospital estaba relativamente tranquilo cuando llegaron. Fueron conducidos inmediatamente a la habitación privada donde Diego estaba siendo atendido. Él parecía pálido, con un nuevo vendaje en la frente y el brazo recién liberado del yeso ahora nuevamente inmovilizado. «Vinieron», dijo con una sonrisa débil. No necesitaban preocuparse, fue solo una caída estúpida. «¿Qué pasó exactamente?», preguntó Lupita, observando los monitores y equipos alrededor, evaluando la gravedad de la situación con ojos entrenados. Estaba cabalgando en la propiedad como hago todas las tardes. El caballo se asustó con algo y se encabritó. Perdí el equilibrio y caí. Diego hizo una mueca de dolor al tratar de acomodarse en las almohadas. Me golpeé la cabeza contra una piedra. Me torcí el brazo que apenas se había curado. Nada grave. Los caballos no se asustan sin motivo, comentó Miguel, intercambiando una mirada significativa con Lupita. Diego captó el intercambio. ¿Ustedes creen que no fue un accidente? Ernesto Alarcón me visitó hoy, dijo Lupita directamente. Vino especialmente para convencerme de no aceptar tu invitación para la fundación. Una sombra pasó por el rostro de Diego. Ernesto siempre ha sido protector de los negocios familiares. Simplemente no entiende la importancia de este proyecto. Diego, Miguel usó un tono más firme. Esto ya pasó de la etapa de desacuerdo empresarial. Primero los intentos de declararte mentalmente incapaz, ahora un accidente conveniente, justo después de que él fracasara en convencer a Lupita. No puedo creer que Ernesto llegaría a ese punto.
protestó Diego, pero su voz carecía de convicción. ¿Qué dijo tu médico?, preguntó Lupita, cambiando de tema al percibir la incomodidad de Diego. Conmoción leve, contusiones, el brazo fracturado nuevamente. Nada que algunas semanas de reposo no resuelvan. Intentó sonreír, pero la preocupación en sus ojos era evidente. El problema es que tenemos la primera reunión oficial de la fundación en 3 días. Inversionistas, potenciales socios internacionales, todos estarán allí. No puedo aparecer así, debilitado, cuando estoy tratando de inspirar confianza en el proyecto. Lupita y Miguel intercambiaron miradas nuevamente. ¿Dónde será la reunión?, preguntó ella. En la sede provisional de la fundación, en la Ciudad de México. Un piso entero en un edificio comercial que compré recientemente. Diego suspiró. Ernesto probablemente aparecerá para intentar sabotear todo. Un plan comenzaba a formarse en la mente de Lupita. Quiero ver las instalaciones antes de la reunión. Diego la miró sorprendido. Eso significa que estoy considerando seriamente tu propuesta. Ella se acercó a la cama. Pero necesito entender exactamente en qué me estoy metiendo. No solo el trabajo de campo, sino toda la estructura, incluyendo tus obstáculos familiares. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Diego. Eso es excelente. Miguel puede llevarte mañana mismo para conocer todo. ¿Y qué hay de Ernesto?, preguntó Miguel. Si realmente está detrás del accidente, necesitamos ser cautelosos. Deja a Ernesto conmigo, respondió Lupita, una determinación fría en su voz que Miguel reconoció inmediatamente. Era el tono que ella usaba antes de misiones particularmente desafiantes. Creo que es hora de que tengamos una conversación más franca, de militar a militar. ¿Cómo así?, Diego parecía confundido. ¿Tu primo no lo mencionó? Lupita sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ernesto Alarcón sirvió en inteligencia militar. Nuestros caminos casi se cruzaron algunas veces. Él sabe exactamente quién soy, y por eso vino a amenazarme personalmente. En el camino de regreso a Amatitán, Miguel conducía en silencio, ocasionalmente lanzando miradas a Lupita, que parecía perdida en sus pensamientos. ¿En qué estás pensando?, preguntó finalmente. En cómo da vueltas la vida. Vine a Amatitán para huir del pasado, para construir una existencia anónima y tranquila. Ahora, en cuestión de días, estoy a punto de sumergirme de cabeza exactamente en el tipo de situación que juré evitar. ¿Arrepentida? Lupita miró por la ventana observando el paisaje familiar que pasaba rápidamente. Extrañamente no. Por primera vez en años, siento que me estoy moviendo en la dirección correcta, en lugar de solo huir. Miguel sonrió, extendiendo la mano para sostener la de ella brevemente antes de volver la atención a la carretera. Bienvenida de vuelta, teniente Ramírez. Todavía no he aceptado oficialmente, le recordó ella, pero una pequeña sonrisa jugaba en sus labios. Pero lo harás. Te conozco, Lupe. Nunca rechazas un desafío, especialmente cuando hay vidas en juego. Ella no respondió, pero sabía que él tenía razón. La decisión ya estaba tomada en su corazón, tal vez desde el momento en que saltó para salvar a Diego, o tal vez desde que escuchó la verdad sobre Piedras Negras. Algunas personas nacen para seguir ciertos caminos, por más que intenten desviarse de ellos. Cuando llegaron a su casa, Miguel la acompañó hasta la puerta. ¿Mañana a las 8 para ir a la Ciudad de México? Estaré lista. Él dudó como si quisiera decir algo más, pero optó por un simple asentimiento de cabeza antes de volver al auto. Lupita lo observó partir, una extraña sensación de anticipación, reemplazando el miedo que había cargado por tanto tiempo. Dentro de casa, fue directamente a un pequeño baúl en el fondo del armario que nunca había abierto desde que llegó a Amatitán. Con manos ligeramente temblorosas, lo desbloqueó y levantó la tapa. Allí estaban sus medallas, su uniforme cuidadosamente doblado, fotos de su equipo, recuerdos de una vida que había intentado dejar atrás. En la parte superior de todo, un pequeño broche dorado, el símbolo del 6º Batallón de Operaciones Especiales. Lo tomó sintiendo su peso familiar en la palma de la mano. «Teniente Ramírez», murmuró para sí misma,
probando cómo sonaba el título después de tanto tiempo. Ya no era una fugitiva de su propio pasado, sino una guerrera lista para enfrentar nuevos desafíos. Con una claridad que no sentía desde hacía años, Lupita supo que finalmente estaba encontrando su camino de regreso, no a lo que era antes, sino a una versión más fuerte, más sabia de sí misma. La sede provisional de la Fundación Nuevos Horizontes ocupaba el 20º piso de un moderno edificio acristalado en el corazón financiero de la Ciudad de México. Cuando Lupita y Miguel salieron del elevador, fueron recibidos por un espacio impresionante, aún en fase final de preparación, paredes siendo pintadas, mobiliario siendo instalado, tecnología de punta siendo configurada. Diego no escatimó, comentó Lupita, observando los equipos sofisticados y la calidad de cada detalle. Él dice que si vas a hacer algo, hazlo bien, respondió Miguel, guiándola por el espacio. Aquí será el centro de operaciones, con monitoreo en tiempo real de equipos en campo. Allí el departamento médico, coordinado por la doctora Carmen, con telemedicina para orientación durante rescates complejos. Lupita absorbía cada detalle con mirada crítica y profesional. La disposición del espacio era inteligente, claramente diseñada por alguien que entendía las necesidades de una operación de rescate. Había áreas para entrenamiento, laboratorios para desarrollo y prueba de equipos, e incluso un pequeño hospital de campaña para simulaciones. ¿Y esta sería mi área?, preguntó al entrar en una sala amplia con mapas topográficos en las paredes y una gran mesa central con proyección holográfica. Centro de estrategia y entrenamiento, confirmó Miguel. Desde aquí coordinarías los equipos, desarrollarías protocolos, liderarías los entrenamientos. Lupita pasó los dedos por la superficie, pulida de la mesa, imaginándose en aquel papel. ¿Cuántas personas en el equipo inicial? 12 especialistas ya contratados, incluyendo exmilitares, médicos de emergencia, especialistas en rescate en diferentes terrenos. Todos profesionales de élite, cuidadosamente seleccionados. Un ruido en la puerta interrumpió la conversación. Javier, el ingeniero que conociera en la cena, entró cargando algunos planos. Lupita, Miguel me dijo que vendrías hoy. ¿Qué te parecen las instalaciones? Impresionantes, respondió ella sinceramente. Parece que han pensado en todo. Todavía estamos perfeccionando. De hecho, esperaba que pudieras dar tu opinión sobre el nuevo equipo de rescate en altitudes que estamos desarrollando. Él extendió los planos. Basé parte del diseño en las técnicas que implementaste en Sierra Madre. Mientras examinaba los dibujos técnicos, Lupita sintió aquella familiar sensación de propósito creciendo dentro de ella. Este era su elemento: analizar, planear, perfeccionar sistemas que salvaban vidas. Por más que hubiera intentado negarlo, este era el trabajo para el cual había sido formada. Después de una mañana explorando cada centímetro de la sede y conociendo a algunos de los especialistas ya contratados, Lupita y Miguel fueron a almorzar a un restaurante cercano. La conversación fluyó naturalmente entre tópicos técnicos sobre la fundación y reminiscencias de misiones pasadas que compartieron. ¿Puedo preguntarte algo personal?, indagó Miguel después de un momento de silencio confortable. ¿Desde cuándo necesitas permiso? Las cosas cambiaron. Nosotros cambiamos, él dudó. Aquel día, en Piedras Negras, antes de que todo saliera mal, ibas a decirme algo importante, ¿recuerdas? Lupita sintió que su corazón se aceleraba. Claro que recordaba. Estaban a punto de iniciar la misión de rescate, los helicópteros esperando, la adrenalina ya corriendo por sus venas. Ella había llamado a Miguel a un lado, determinada a finalmente confesar sentimientos que había mantenido guardados por años. Recuerdo, admitió, bajando los ojos hacia su plato. ¿Qué era? Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de Roberto, asistente de Diego. Ernesto está en la sede, exigiendo ver los contratos de la fundación. Miguel, leyendo el mensaje por encima de su hombro, inmediatamente se levantó. Tenemos que volver.
El momento de vulnerabilidad había pasado, sustituido por la urgencia de la situación. Lupita sintió una mezcla de alivio y frustración, pero su entrenamiento militar tomó el control. La misión venía antes que las cuestiones personales. Cuando regresaron a la sede, encontraron a Ernesto Alarcón en el centro de operaciones, rodeado de documentos esparcidos, con Roberto intentando inútilmente contenerlo. «Ah, la heroína de Amatitán», saludó Ernesto con sarcasmo al verla. «¿Viniste a inspeccionar tu futuro lugar de trabajo? ¿O ya te diste cuenta de que estás embarcándote en un barco que se hundirá antes incluso de zarpar?» «Señor Alarcón», respondió Lupita fríamente, «creo que no tiene autorización para acceder a esos documentos». «¿Autorización?», él se rió. «Soy vicepresidente de Montero Empresas, compañía que está siendo saqueada para financiar esta fantasía de héroe de mi primo. Tengo todo el derecho de investigar dónde se está aplicando el dinero». «La fundación es una entidad separada, con financiamiento propio proveniente del patrimonio personal de Diego», intervino Miguel. «Legalmente, usted no tiene ningún derecho aquí». Ernesto ignoró a Miguel, manteniendo los ojos fijos en Lupita. «¿Sabes por qué Diego está obsesionado con esta idea, no es así? Culpa, la misma culpa que te corroe por dentro, teniente Ramírez. Ustedes dos, cargando muertos a sus espaldas, creyendo que pueden compensar el pasado». La mención directa a Piedras Negras golpeó a Lupita como un puñetazo, pero mantuvo la compostura. ¿Por qué está tan determinado a sabotear este proyecto? ¿Es solo por el control de la empresa o hay algo más? La pregunta directa pareció tomar a Ernesto por sorpresa. Por un instante su máscara de arrogancia vaciló. «No tienes idea de lo que está en juego», respondió finalmente. «Una organización privada de rescate internacional, operando en zonas de conflicto, áreas remotas, territorios disputados. ¿Sabes cuántos intereses afecta eso? ¿Cuántas autoridades serán contrariadas? ¿Cuántos negocios serán expuestos?» «Así que es eso», Lupita dio un paso adelante. «No es solo por el dinero o por el control de la empresa. Hay otros intereses involucrados, intereses que usted representa». Ernesto se recompuso rápidamente. «Represento la cordura en los negocios de la familia Montero. Diego quiere tirar una fortuna en un proyecto que no solo va a quebrar, sino potencialmente crear crisis diplomáticas y poner en riesgo a toda la empresa. O tal vez está preocupado de que la fundación exponga operaciones oscuras en las que usted o sus asociados están involucrados», sugirió Miguel. «Después de todo, un exagente de inteligencia militar como usted debe tener muchos contactos interesantes». La mirada que Ernesto lanzó a Miguel fue glacial. «Cuidado con tus insinuaciones, Ortega. Investigar el pasado de otros es un juego que dos pueden jugar». «Basta». La voz de Lupita cortó la tensión como una navaja. «Señor Alarcón, le sugiero que se retire ahora, por las buenas. La reunión oficial de la fundación ocurrirá en 2 días con todos los documentos legales e inversionistas presentes. Si tiene preocupaciones legítimas, podrá presentarlas allí, por los canales apropiados». Para su sorpresa, Ernesto sonrió. «Tienes valor, teniente. Siempre admiré eso, incluso cuando estábamos en lados opuestos. Nunca estuvimos del mismo lado, Alarcón. Sus operaciones en inteligencia siempre priorizaron intereses privados sobre vidas. Y aún así, aquí estás, a punto de aliarte con uno de esos intereses privados». Comenzó a recoger los documentos que había esparcido. «¿Piensas que Diego Montero es diferente solo porque sonríe más y habla sobre salvar al mundo? Al final, todo se trata de poder e influencia». «La diferencia», respondió Lupita, «es que Diego está dispuesto a usar su poder e influencia para algo más allá de su propio beneficio». Ernesto terminó de organizar los papeles y se los entregó a Roberto. «Nos vemos en la reunión, entonces. Será esclarecedora». Con una última mirada calculadora, se dirigió al elevador y salió. Tan pronto como las puertas se cerraron, Miguel soltó el aire que parecía estar conteniendo. «Ese hombre es peligroso». «Sí», concordó Lupita, «pero también está asustado». «¿Asustado? Me pareció bastante confiado».
¿No notaste cómo reaccionó cuando mencionamos otros intereses? Ernesto no está solo protegiendo el patrimonio de la familia Montero. Hay algo más en juego aquí, algo que teme que sea expuesto si la fundación sigue adelante. Roberto, que había observado la interacción en silencio, se acercó. Diego pidió informarles que recibió el alta del hospital. Está en camino. A la Ciudad de México debe llegar esta noche. Perfecto, dijo Lupita, porque necesitamos un plan para lidiar con Ernesto antes de la reunión. Creo que planea algo para ese día. Estoy de acuerdo, dijo Miguel. Esa despedida fue demasiado confiada. Las siguientes horas fueron dedicadas a analizar los documentos que Ernesto había examinado, tratando de entender qué exactamente estaría buscando. Roberto proporcionó acceso total a todos los archivos de la fundación, revelando la impresionante escala del proyecto que Diego estaba construyendo. Al final de la tarde, mientras revisaban el plan de operaciones internacionales, Lupita encontró algo intrigante: una lista de áreas prioritarias para las primeras misiones de la fundación. Entre ellas, una región remota en la frontera entre México y Guatemala, cerca de Piedras Negras. ¿Por qué esta área está en la lista de prioridades?, preguntó a Roberto. El asistente dudó. Creo que eso es algo que Diego preferiría explicar personalmente. Lupita y Miguel intercambiaron miradas. Había más en esta historia de lo que inicialmente imaginaban. Cuando Diego finalmente llegó, ya pasaban de las 9 de la noche. A pesar del brazo enyesado y la apariencia cansada, sus ojos brillaban con entusiasmo al ver a Lupita aún en la sede. Entonces, ¿qué te parecieron las instalaciones? Impresionantes, respondió ella sinceramente. Has pensado en cada detalle. Tuvimos buenos consultores, sonrió a Miguel, y ahora contigo a bordo será perfecto. Sobre eso, Lupita dudó. Noté que Piedras Negras está en la lista de áreas prioritarias. ¿Por qué? La sonrisa de Diego desapareció, sustituida por una expresión seria. Porque hay más sobrevivientes, Lupita, más personas como yo, que fueron dejadas atrás porque no eran lo suficientemente importantes para operaciones oficiales de rescate. ¿De qué estás hablando exactamente? Diego indicó una sala de reuniones privada. Creo que es hora de mostrarles a ustedes el verdadero motivo por el que creé la fundación. En la sala, activó un sistema de seguridad avanzado antes de abrir un archivo protegido en su tablet. En los últimos 3 años, he financiado discretamente una investigación sobre operaciones de rescate fracasadas o inexistentes en áreas de conflicto alrededor del mundo. Lo que descubrimos fue perturbador. Las imágenes que aparecieron en la pantalla mostraron documentos clasificados, mapas, informes de personas desaparecidas. Existe un patrón, continuó Diego. Personas desaparecen en áreas remotas o conflictivas. Algunas son rescatadas, otras no. La diferencia no está en el grado de dificultad del rescate, sino en el valor estratégico o económico de la persona. Como tú, murmuró Lupita. Como yo. Fui rescatado porque mi familia tenía influencia y recursos. Otros, en la misma región, en la misma época, fueron abandonados a su suerte. ¿Y crees que algunos aún están vivos?, preguntó Miguel estudiando los documentos con atención profesional. Tenemos evidencias concretas de al menos 17 personas dadas por muertas que en realidad están en cautiverio o perdidas, esperando un rescate que nunca llegará porque oficialmente ya no existen. Lupita sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de personas abandonadas, consideradas muertas mientras continuaban vivas en condiciones inhumanas, era perturbadora a un nivel visceral. Por eso Ernesto está tan determinado a impedir la fundación, concluyó ella. Él sabe sobre esta investigación. No solo sabe, confirmó Diego, está implicado. Durante su tiempo en inteligencia militar, Ernesto fue responsable de determinar qué operaciones de rescate recibían luz verde y cuáles eran consideradas inviables, basado en el valor de la persona para intereses específicos, complementó Miguel conectando los puntos. Exactamente. Y ahora teme que la fundación, operando independientemente de presiones políticas y económicas, pueda no solo rescatar a esas personas olvidadas,
sino también exponer el sistema que las abandonó. Lupita sintió un torbellino de emociones, indignación, ira, pero también una creciente determinación. «Es por eso que necesitamos hacer que esto funcione», dijo finalmente, «no solo por los que aún pueden ser salvados, sino para cambiar el sistema que determina qué vidas merecen ser salvadas». Diego asintió, visiblemente emocionado. «¿Entonces aceptas?» «Acepto», respondió Lupita sin vacilación, «pero con una condición: autonomía operativa total. Las decisiones de campo serán mías, basadas únicamente en la viabilidad técnica y la seguridad de los equipos, nunca en consideraciones políticas o económicas». «Exactamente como debe ser», concordó Diego, extendiendo la mano no enyesada. «Bienvenida oficialmente a la Fundación Nuevos Horizontes, directora de Operaciones Ramírez». Mientras estrechaba la mano de Diego, Lupita sintió como si un círculo estuviera cerrándose. Lo que comenzó como una huida del pasado ahora se transformaba en una oportunidad de corregirlo, no solo su pasado personal, sino un sistema fallido que determinaba qué vidas valían el esfuerzo de ser salvadas. «En cuanto a Ernesto», dijo Miguel, trayéndolos de vuelta a la realidad inmediata, «claramente planea algo para la reunión de pasado mañana». «Déjalo intentar», respondió Lupita, una nueva confianza en su voz. «Tengo una idea de cómo lidiar con él». El día de la reunión oficial, la sede de la fundación estaba impecable. Representantes de organizaciones humanitarias internacionales, potenciales socios, inversionistas e incluso algunos oficiales militares retirados habían sido invitados para conocer el proyecto. Diego, aún con el brazo enyesado pero exhibiendo una energía renovada, circulaba entre los invitados con Roberto a su lado, presentando la visión de la fundación con pasión contagiosa. Lupita, vistiendo un traje azul marino profesional, pero con su broche del 6º batallón discretamente en la solapa, observaba la sala con ojos atentos. Miguel se mantenía cerca de la entrada, monitoreando las llegadas. Ambos sabían que Ernesto aparecería y estaban preparados. Cuando finalmente entró, no venía solo. Acompañándolo estaba un hombre de mediana edad, con el porte característico de un alto oficial militar incluso en traje civil. «General Mendoza», murmuró Miguel acercándose rápidamente a Lupita, «excomandante de operaciones especiales. Fue él quien supervisó la misión de Piedras Negras. Y probablemente quien dio las órdenes para sacrificar a mi equipo», completó Lupita, sintiendo que su pulso se aceleraba. La presencia del general no era coincidencia, era la carta en la manga de Ernesto. Los dos se dirigieron directamente a Diego, quien los recibió con educación forzada. Palabras fueron intercambiadas, expresiones se tensaron. Lupita no podía oír la conversación, pero el lenguaje corporal era claro. Ernesto y el general estaban haciendo algún tipo de amenaza velada. «Hora de implementar nuestro plan», dijo Lupita a Miguel, quien asintió y discretamente hizo una señal a Roberto. Minutos después, todos fueron invitados al auditorio donde Diego haría la presentación oficial del proyecto. Los invitados se acomodaron en los confortables sillones mientras una impresionante proyección holográfica mostraba el logo de la Fundación Nuevos Horizontes, un águila en vuelo sobre montañas, simbolizando libertad y rescate. Diego subió al escenario, agradeció la presencia de todos y comenzó a explicar la misión de la fundación. Su elocuencia natural cautivaba a la audiencia e incluso aquellos inicialmente escépticos parecían genuinamente interesados. «Para hablar sobre la estructura operacional de la fundación», anunció, «quisiera llamar a nuestra directora de operaciones, Teniente Lupita Ramírez». Mientras Lupita caminaba confiadamente hasta el escenario, notó la incomodidad visible de Ernesto y del general. Claramente no esperaban que ella ya hubiera aceptado oficialmente el cargo. «Buenos días a todos», comenzó, su voz firme y clara. «Antes de detallar cómo operarán nuestros equipos en campo, quisiera compartir por qué acepté este desafío». Con precisión militar y elocuencia sorprendente, Lupita contó su historia: el orgullo de servir, la tragedia de Piedras Negras, los años de culpa autoimpuesta y finalmente
el descubrimiento de la verdad. Sin mencionar nombres, dejó claro que la misión había sido saboteada por intereses que valoraban algunas vidas por encima de otras. La Fundación Nuevos Horizontes nace justamente para desafiar ese sistema, continuó, para crear una alternativa donde cada vida tiene igual valor, donde las decisiones de rescate se basan únicamente en la viabilidad técnica, nunca en el estatus social, influencia política o valor económico de la persona en peligro. Mientras hablaba, notó que Ernesto y el general se ponían cada vez más inquietos. Era hora del golpe final, y para demostrar nuestro compromiso con la transparencia y la justicia, quisiera anunciar nuestra primera misión oficial, Operación Redención. La pantalla detrás de ella cambió, mostrando mapas y fotos de una región remota en la frontera entre México y Guatemala. Basados en evidencias sustanciales, creemos que existen al menos 5 personas en esta región que fueron oficialmente declaradas muertas, pero que en realidad están vivas, mantenidas en cautiverio o perdidas en la selva. Personas que fueron abandonadas porque no tenían el valor estratégico necesario para justificar un rescate oficial. Un murmullo recorrió la audiencia. Ernesto se levantó abruptamente, pero el general lo sujetó por el brazo, forzándolo a permanecer sentado. Esta operación comenzará en exactamente 2 semanas, continuó Lupita, y para garantizar total transparencia, invitaremos a la prensa internacional a acompañar nuestro progreso en tiempo real. Cada persona rescatada tendrá la oportunidad de contar su historia, cómo fueron abandonados y por qué. El rostro de Ernesto estaba lívido. El plan de Lupita era brillante en su simplicidad. En vez de confrontar directamente las amenazas de Ernesto y del general, ella estaba creando un contexto donde cualquier interferencia de ellos sería vista como obstrucción a un rescate humanitario, potencialmente exponiendo su involucramiento en el abandono deliberado de personas. Ahora quisiera invitar a nuestro director de Inteligencia y Seguridad, Miguel Ortega, para explicar cómo garantizaremos la seguridad de nuestros equipos durante esta y otras operaciones. Mientras Miguel asumía el escenario, Lupita notó que el general Mendoza se inclinaba para susurrar algo al oído de Ernesto. Segundos después, ambos se levantaron discretamente y salieron del auditorio. Su mensaje había sido recibido claramente. La fundación no sería intimidada, y cualquier intento de sabotaje ahora tendría consecuencias públicas devastadoras. El resto de la presentación transcurrió perfectamente. Los potenciales socios e inversionistas demostraban entusiasmo creciente, fascinados no solo por la propuesta humanitaria, sino también por la sofisticación técnica y la experiencia incuestionable del equipo reunido. Después de la sesión de preguntas, mientras los invitados circulaban por el cóctel de clausura, Diego encontró a Lupita en un rincón tranquilo. Fue brillante, la elogió. La manera en que neutralizaste a Ernesto y al general sin una sola amenaza directa. Solo apliqué un principio básico de combate. Transforma la fuerza del oponente contra él mismo. Ernesto no se rendirá fácilmente, advirtió Diego. Solo retrocedió estratégicamente. Contamos con eso, respondió Lupita con una pequeña sonrisa. De hecho, sería decepcionante si desistiera tan fácilmente. Diego rió, un sonido genuino de alivio y satisfacción. Creo que subestimé lo formidable que serías en esta posición. Muchos cometen ese error. Ella miró alrededor, hacia la sede ahora llena de personas animadas discutiendo el futuro de la fundación. Esto realmente va a suceder, ¿verdad? No es solo un sueño idealista. Está sucediendo en este exacto momento, confirmó Diego, y en gran parte gracias a ti. Miguel se unió a ellos, trayendo 3 copas de champán. Creo que merecemos celebrar. La Operación Redención fue oficialmente aprobada por unanimidad por el Consejo de Inversionistas. El financiamiento está garantizado. Los 3 levantaron sus copas en un brindis silencioso. Para Lupita, era más que una celebración profesional. Era el fin de un capítulo de culpa y aislamiento y el inicio de algo nuevo y significativo. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado,
Lupita se encontró sola en la terraza de la sede, observando el atardecer sobre la Ciudad de México. La ciudad gigantesca se extendía hasta el horizonte, luces comenzando a puntear el paisaje urbano. Pasos familiares se acercaron. Miguel, sosteniendo 2 cafés. «Pensé que preferirías esto al champán», dijo ofreciéndole una taza. «Siempre me has conocido demasiado bien», respondió ella, aceptando el café con gratitud. Quedaron en silencio por algunos momentos, simplemente, apreciando la vista y la compañía uno del otro. «¿Sabes?», comenzó Miguel finalmente, «nunca respondiste mi pregunta sobre lo que ibas a decirme en Piedras Negras, antes de que todo sucediera». Lupita respiró profundo. Después de años de muros emocionales cuidadosamente construidos, era extraño sentirse nuevamente vulnerable. Pero si había aprendido algo en los últimos días, era que algunas verdades necesitaban ser dichas, algunos riesgos necesitaban ser asumidos. «Iba a decir que te amaba», respondió simplemente, «que te había amado durante años, pero nunca tuve el valor de admitirlo por miedo a complicar nuestra asociación profesional». Miguel quedó inmóvil, sus ojos fijos en los de ella. «¿Y ahora?» «Ahora», Lupita sonrió suavemente, «ahora estamos comenzando una nueva etapa, construyendo algo importante juntos. Creo que merezco la oportunidad de descubrir si esos sentimientos aún existen sin el peso del pasado interfiriendo». Miguel colocó su taza en el murete de la terraza y se acercó, tomando gentilmente el rostro de ella entre sus manos. «Existen, Lupe. Al menos de mi parte, nunca dejaron de existir». El beso que siguió fue suave y familiar, como si sus labios se recordaran uno al otro de una vida anterior. Cuando se separaron, Lupita sintió una paz que no experimentaba desde hacía años, como si una pieza final de un rompecabezas complejo finalmente encontrara su lugar. De vuelta al interior de la sede, encontraron a Diego, Hernández, Carmen y Javier reunidos alrededor de la mesa holográfica, ya planeando los detalles de la Operación Redención. Al verlos entrar, Hernández sonrió conocedoramente, pero no hizo comentarios. «Justo a tiempo», dijo Diego. «Estábamos discutiendo la composición del primer equipo de campo». Lupita asumió naturalmente su posición a la cabecera de la mesa, examinando los mapas y datos presentados. El camino por delante sería desafiante. Habría obstáculos, peligros, momentos de duda. Ernesto y sus aliados ciertamente intentarían interferir nuevamente. Habría rescates exitosos y inevitablemente algunos fracasos. Pero por primera vez en mucho tiempo, Lupita Ramírez se sentía completa, ya no huyendo del pasado, sino usándolo como fundamento para construir algo mejor. Ya no sola con sus fantasmas, sino rodeada por personas que compartían su visión y sus valores. Mientras el equipo discutía estrategias y planes, Lupita intercambió una mirada significativa con Miguel. Él sonrió aquella sonrisa que siempre había sido reservada solo para ella. Y ella supo con certeza, cualesquiera que fueran los desafíos por delante, los enfrentarían juntos. La Fundación Nuevos Horizontes